ahorita con el evento, bueno, Mauricio no necesita mayor presentación, es una de las personas más queridas del Centro Médico, tiene muchos años con nosotros y todos conocemos el amor de Mauricio por las plantas. Es ahorita el director de este, ahí en la Universidad Central de Venezuela. Se me ha olvidado el nombre, Mauricio, me Jardín vas a matar. Botánico, Jardín Del Botánico. Jardín Botánico, del Jardín Botánico. Gracias, doctor Guzmán. Él está a cargo y la verdad es que de la mano de Mauricio se ha ido rescatando lo que es el Jardín Botánico y la importancia que tiene para todos, es para todos nosotros, ¿no? Además de eso, Mauricio es el creador del Palmetum que tenemos en el Centro Médico, bellísimo, y sé que es el asesor de muchas de las cosas y de las plantas que rodean el jardín del Centro Médico de Caracas, que es tan querido y disfrutado por todos los accionistas del Centro Médico. Entonces, bueno, sin más que decir, los dejo con Mauricio, que estoy seguro que nos va a deleitar con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Fátima. Agradecido por la oportunidad que me están dando en este selecto grupo que hicieron, que me escogieron para permitir conversar algunos de los temas que uno es apasionado de ellos. Voy a dar un poquito de volumen a ver si quito ese efecto reverberante. Vamos a ver. Igual, por favor, me confirman si están viendo la presentación, ¿se escucha? No se ve todavía, Mauricio, no se ve. Te escuchamos bien, pero no se ve la presentación vamos todavía. Un segundito. Yo la tengo aquí presente, además que ustedes la ven. Okay. Y aquí voy a volver a compartir pantalla. Listo, Mauricio, ahora sí Ahora, se ve. Mauro, perfecto. Ahorita sí la ven. Exacto. Ok, perfecto. Vamos a pasar la pantalla completa. Tiene un delay. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya estás en pantalla completa. Perfecto, Mauricio. Ok. Bueno, vamos a arrancar el tema de COVID de ambiente. Bueno, primero también, perdón, agradecer a la doctora María Montedoca y a Laura Sánchez por sus excelentes conferencias. Agradecido al Grupo COVID por todo lo que han hecho por todos nosotros en estos momentos tan difíciles. Cuando Laura me comenta que si quería hablar los efectos del COVID sobre el ambiente, bueno, me pareció un tema muy interesante porque empezamos a ver una gran cantidad de noticias que están apareciendo en los medios, pero resulta que esto viene más atrás. Cuando empiezas a revisar el tema, el problema no es qué es lo que hace el COVID en el ambiente. Vamos a empezar más atrás, que significa qué es lo que hemos hecho nosotros en el ambiente primero para que apareciera un COVID. Y una de las frases de Donatella Bianchi, de la WWF en Italia, ella dice: las epidemias no ocurren solas, son el resultado de lo que el ser humano le hace a la naturaleza. Entonces existe un vínculo muy estrecho entre lo que es la propagación de las pandemias y el tamaño de la pérdida de la naturaleza, que es un problema que se viene incrementando todos los años. Las enfermedades emergentes en los últimos 30, 40 años han estado ligadas a alteraciones de los hábitats naturales.
a la sobrepoblación de las áreas silvestres y al avance que hemos hecho de áreas urbanas sobre áreas salvajes. Esto condiciona y favorece saltos desde las especies silvestres hasta los humanos. Si sumamos aparte todo esto que hemos hecho, que en un mundo que es totalmente globalizado, en un mundo donde el transporte aéreo, el transporte marítimo está en todos lados, hay un tráfico extensivo de animales, hay tasa de deforestación y alteración del medio natural devastadora, las condiciones por una pandemia generalizada están servidas. Cuando alteramos la biodiversidad, cuando alteramos el ecosistema, eliminamos, derrumbamos barreras naturales que bloquean la expansión de estos entes patógenos. Por otro lado, esta sociedad hiperconectada que tenemos permite que hayan puentes muy efectivos para que la propagación de las enfermedades, que de otro modo se iban a mantener ubicadas en esos sitios, en sus reservorios naturales, se difundan a lo largo del planeta. Cada vez vamos a tener más interacción con fauna y vida silvestre. Entonces, muchas veces el acceso a fuentes de alimentación a base de animales silvestres, con la enorme expansión que hay del comercio en fauna silvestre, tanto para el consumo como para mascotas, abre puertas que nos exponen a nuestro organismo a nuevos patógenos. También el contacto al revés de nuestros animales domésticos con la fauna salvaje puede hacer que haya una transmisión de patógenos en las dos direcciones. Entonces, detrás de todo este tipo de enfermedades emergentes está siempre la acción humana. Y las infecciones por patógenos son al final procesos ambientales. Entonces ocurren en ecosistemas como consecuencias que hay entre la interacción entre distintas especies. Y si alteramos esta dinámica, entonces tenemos las consecuencias como la que estamos viviendo ahora. Si revisamos la mayor parte de las pandemias que hemos tenido recientemente y buscamos el SIDA, el ébola, el SARS, el West Nile, la enfermedad de Lyme, el ENDRA y el Nipah, que son otros coronavirus, tienen una clara base ambiental y es una alteración de los procesos naturales, que es lo que conocemos como ecología de la enfermedad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en el ambiente para estar en esta situación que estamos ahorita? Estamos siempre entrando en contacto con nuevas especies de la vida silvestre y sus hábitats que antes no se producían de esta manera. Por lo tanto, tenemos esta serie de nuevas enfermedades que no solo son de virus, pueden ser de bacterias, de parásitos, muchos de ellos desconocidos hasta ahora. Hay un trabajo en el New York Times donde dice que urge mejor conocer nuestra biodiversidad a escala mundial. Y entre ellos los datos que había, que estimamos que solo conocemos el 1% de los virus de los animales silvestres, son los que están tipificados. De la alteración del paisaje por los humanos crea zonas de contacto que van a favorecer la expansión de los patógenos. Hay varios ejemplos de ellos, como las borreliosis, o tenemos el caso de la expansión de la malaria en áreas deforestadas, donde la apertura de la claridad de bosque favorece la expansión, en este caso de los mosquitos vectores, como sería en la malaria o de las garrapatas en la borreliosis. Y tenemos esta imagen que es bien representativa, donde la malaria ponen al mosquito inocente. El culpable somos nosotros, los que hemos destruido e hemos invadido su ambiente. Pero ¿qué ha pasado una vez llegada la pandemia? Entonces se vienen implementando una cantidad de medidas restrictivas que han frenado la industria y han frenado sobre todo los medios de transporte masivo. Entonces nos empezaron a llegar noticias iniciales, donde las primeras noticias nos llegaban, por ejemplo, desde China, que había un análisis que se había llevado a cabo por Carbon Brief, que informaba una disminución de la actividad en el país asiático que pudo haber reducido las emisiones de dióxido de carbono al menos en la cuarta parte. Y esos datos apuntaban a una disminución de más de 100 millones de toneladas de consumo de esta fuente de energía y la consecuente reducción en los gases de efecto invernadero. Entonces nos parecía que eran grandes noticias positivas dentro del drama. Esta caída de CO2 es la más grande que ha existido en la historia de registros registrados en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia han tenido un impacto tan dramático en las emisiones de dióxido de carbono durante el último siglo.
Y cuando revisamos hay menos aviones en los cielos, menos carros en las vías y el consumo de energía ha bajado notablemente. La NASA ha detectado desde el espacio las disminuciones de estos gases en la atmósfera. Entonces aquí tenemos un esquema, cómo se ve en este caso el dióxido de nitrógeno, que es un gas que se emana en la combustión de los vehículos, como en la medida que ha pasado el tiempo y vamos llegando a las fechas actuales, los registros de dióxido de nitrógeno, estas son imágenes de China, donde se ve el descenso. Otra de las tablas impresionantes que vemos es el descenso de los vuelos aéreos. Por ejemplo, para una misma fecha, entre enero y mayo, en el caso azul es en el año 2019 y en rojo es el número de vuelos en el 2020. Fíjense, en azul en Berlín, en rojo en esa época como habían descendido. El descenso en Londres muy significativo, en Nueva York ni hablar, el descenso en el número de vuelos que van reduciendo los gases contaminantes y las emisiones que hay. Aquí hay una imagen de radar de la misma fecha, en el 2019, la última domingo de marzo del 2019 y la última semana de marzo del 2020, donde es impresionante la reducción de los vuelos aéreos sobre Europa en este caso. Entonces, siguiendo con estos efectos iniciales que nos parecían excelentes, según datos facilitados por Greenpeace, este confinamiento ayuda a desplomar la contaminación en lugares como Madrid y Barcelona, igual por el descenso de la circulación de los vehículos, que han hecho que los valores medios de dióxido de nitrógeno, que unas medidas importantes contaminantes, hayan bajado hasta un 40%, inclusive por debajo de los límites que habla la OMS como saludables. Entonces, ciudades típicamente como Venecia en Italia han estado desiertas porque se manejan en base al turismo. Y bueno, hay imágenes donde las góndolas están paradas. Eso ha hecho que la ciudad aparezca con un nivel de limpieza que no se había visto nunca. Están unas imágenes que pudimos obtener donde están las góndolas detenidas. Canales, curiosamente, los que hayan estado en Venecia, la contaminación es enorme, canales transparentes. Y la aparición de fauna, aparición de distinta fauna en estos canales. Entonces siguen pareciendo efectos positivos. Cuando vemos la misma tasa de emisión en Madrid, en Barcelona, vemos también la diferencia entre marzo 2020 y el 21, la diferencia que ocurrió sobre todo entre Madrid y Barcelona. Estos son imágenes satelitales de este marcador. El respiro que está viendo el planeta es temporal y es lo que nos advierten los expertos. Para lograr una disminución verdadera de todos estos gases y de todos estos contaminantes y bajar el efecto del CO2, dióxido de nitrógeno, se debería lograr una reducción sostenida de al menos el 16%, del 10%, perdón, a nivel global, mundial, de todos los combustibles fósiles. De este Instituto de Oceanografía en la Universidad de San Diego. La NASA advierte que la disminución de las emisiones de gases como el dióxido de carbono necesitarían ocurrir durante un periodo mucho más largo de tiempo y sostenido que lo que ha ocurrido hasta ahorita durante la pandemia. Ahorita hay cosas interesantes en los datos que son paradójicos. Esta profesora, Roisin Coman, profesora de climática en la Universidad de Columbia, pone un ejemplo de lo que pasó en Nueva York. Nueva York es una de las ciudades que estuvo más encerrada, una de las ciudades más golpeadas durante la pandemia. Y cuando se miden los registros del CO2, se sigue produciendo más del 80% del dióxido de carbono. Y cuando empiezan a revisar por qué está ocurriendo eso, se dan cuenta que, bueno, se quitaron vehículos, se quitaron algunos viajes, pero, por ejemplo, la gente en las casas durante el invierno, el uso de las calefacciones habían aumentado. Y eso ha hecho que, a pesar de las restricciones en la ciudad, casi menos del 10% de la reducción, apenas un 10% de la reducción de dióxido de carbono, fue lo que se pudo evidenciar. Entonces, las pandemias y las medidas que se han tomado pareciera haber tenido un efecto inicial temporal en la reducción de la contaminación urbana en muchas de las ciudades del mundo y de América Latina. Ahorita el reto es qué se va a hacer y cómo se va a intervenir para prevenir el regreso inmediato a los niveles previos.
Por otro lado, también la despoblación que sufrieron muchas ciudades, entonces nos empezaron a aparecer imágenes por todos lados, en las redes, en internet, donde la fauna empezó a retomar las ciudades, donde aquí vemos los venados, los renos, y si uno empezaba a ver en todas las ciudades, pumas, monos, cabras, váquiros, empezaron a ocupar las especies y las imágenes en las redes se fueron llenando pensando también que podía ser algo positivo. Ahorita, ¿qué es lo que se logró también con esto de la pandemia? Una prohibición temporal de comercio de fauna silvestre impuesta en China para combatir el coronavirus. O sea, que también les ha dado un respiro a muchas especies animales amenazadas, ya que en este país no solo la tradición lo utiliza como especies exóticas, sino también lo utilizan también para su cocina y lo usan en la medicina tradicional. Y muchas de esas especies están catalogadas en alto grado de vulnerabilidad en los libros de lista roja. Entonces, la restricción del comercio de la fauna silvestre, que es interesantísimo este dato también, según las Naciones Unidas, el tráfico ilegal de la fauna silvestre mueve alrededor de 20.000 millones de dólares al año. Es el cuarto comercio ilegal más grande del mundo después de el de drogas, contrabando de personas y falsificación. Y esta prohibición que se ha establecido en China, precisamente debido a que muchas de las infecciones emergentes en humanos provienen precisamente de animales salvajes y que es una de las discusiones del origen de esta pandemia del coronavirus. ¿Qué empieza a ocurrir desde el punto de vista económico? Sin duda el COVID ha incrementado los niveles de pobreza en los países y sus efectos han sido más fuertes en ciertos grupos, que son en mujeres y niñas, en familias sin empleo, con empleos informales, o en los adultos mayores. Los niveles de desempleo se han elevado y esto ha causado nuevas necesidades urgentes en la población que deben ser atendidos, tanto a nivel de salud, seguridad alimentaria de la familia y conservación de la naturaleza. Richard Haas describe, veo como toda la situación internacional se va deteriorando y es el paralelo tras la Primera Guerra Mundial, la situación global se fue empeorando progresivamente. ¿Qué es lo que él quería decir? Que no solamente lo que ocurrió en la pandemia, que lo que ocurrió posguerra, él advierte que puede ocurrir post-pandemia. Él no dice, no digo que vaya a ocurrir con seguridad, pero me preocupa que a menos que cambiemos el curso de la dinámica, las cosas pueden ponerse peor al terminar la pandemia desde el punto de vista de las necesidades y de pobreza. Pero hay un dilema complejo, y ese dilema que países, las potencias en el mundo, las superpotencias como China y Estados Unidos, han visto cómo la pandemia destruye sus economías. Y esto implica que ellos van a tratar de recuperar sus economías. Y la forma más rápida de recuperar las economías es volver a usar todos los viejos recursos que se tienen, que son los más confiables, como son los combustibles fósiles. Y eso va a meter otra vez contaminación en el ambiente. Los impactos inmediatos tanto de la pandemia como las medidas para manejar incluyen una reducción significativa de la actividad económica, que ya lo estamos viendo. Estamos viendo un incremento de un desempleo con las repercusiones de las condiciones sociales de pobreza que van a llevar a consecuencias ambientales inciertas. Y empieza a aparecer una gran presión sobre los ecosistemas. Los efectos a corto plazo del COVID muestran señales tempranas de incremento en la presión de los ecosistemas en los bosques de América Latina y del mundo. En este momento no se tiene claro cuál va a ser su impacto y cuánto va a durar. Aquí hay un ejemplo que es qué pasa con esta paralización, por ejemplo, en especial del turismo. Entonces, el COVID causa una disrupción en el intercambio nacional e internacional de bienes y servicios relacionados con los recursos naturales. El turismo se ha detenido, lo cual afecta a economías de todos los países de la región. Pero vamos a ver un ejemplo que puede estar pasando y está ocurriendo en Costa Rica, donde la industria turística que está entrelazada con la naturaleza, el impacto del sector podía tener efectos negativos para la biodiversidad de los bosques. Cuando uno pensaría que era al revés, bueno, si dejamos tranquilos los bosques, deben estar
deben dejarlos que evolucionen positivamente, y no es así. Sin el ingreso de turismo, en particular del turismo naturaleza, se disminuyen los incentivos para la protección de los bosques a corto y mediano plazo. Y la pérdida de trabajo en el sector podría llevar a los mismos trabajadores que están desempleados a buscar fuentes de ingreso alternativas dentro de esos mismos bosques. Y en general, actividades como la extracción minera dentro de estas áreas protegidas o el uso de esos suelos en agricultura y ganadería podían representar fuentes de ingreso alternativas para esas personas, con las consecuencias en destrucción del ambiente. Estas son imágenes que hemos estado viendo en los últimos tiempos y que son todos los daños ambientales que están ocurriendo en el planeta y en nuestro país de manera especial, como es la minería en áreas protegidas, que la crisis política con el desempleo, con todo lo que está ocurriendo post-COVID, aumenta la presión sobre estas áreas porque pueden ser fuentes más fáciles de ingreso en estas personas. Otro problema que se escribe y está escrito por la ONU es cómo es el resultado de la pandemia. Habrá un aumento peligroso de los desechos médicos a nivel mundial. Y empiezan a aparecer imágenes como estas por todos lados del mundo, donde ya nuestras playas están recogiendo la totalidad de estos desechos que estamos usando para el manejo del COVID. Imágenes en el ambiente, aquí vemos la fauna avícola afectada solamente con las mascarillas que estamos desechando, y esta imagen me parece espectacular, representativa de lo que está ocurriendo en nuestros océanos. La afectación de la industria pesquera, por un lado, es verdad, va a traer efectos negativos desde el punto de vista comercial, pero se describe que pueden tener efectos positivos si se reduce y se desaparece la pesca de arrastre. Eso requiere investigaciones futuras, pero mientras tanto seguimos viendo esta imagen de los efectos en nuestros mares. Otro efecto bien importante que ocurre es la alteración en las políticas y las regulaciones ambientales. La crisis económica puede acabar por tener repercusiones ambientales negativas a largo plazo si como resultado de las políticas, las regulaciones ambientales se van relajando o si las instituciones se van debilitando. Con el propósito de financiar medidas para reducir los impactos económicos de la pandemia, algunos países han decidido reasignar los fondos de unas partidas a otras. Y esto ya se vio en Colombia, donde el gobierno hizo una propuesta de recorte presupuestario de parques nacionales para ayudar en la economía en otros aspectos. Y este es un trabajo muy interesante hecho por la Universidad de Oxford y Lancaster del Reino Unido sobre Brasil, que ha pasado en el último año en Brasil. Y aquí vemos las consecuencias. Había una desregulación legal, se han perdido leyes y normas sobre las áreas protegidas, se ha incrementado la deforestación, se ha visto que una disminución de los castigos y las multas por delitos ambientales, hay un aumento de sustancias que no se pueden usar como los pesticidas, y los permisos de la minería se han incrementado. Entonces aquí vemos una consecuencia directa de la pandemia sobre el ambiente. Los países de la región incurrirán en déficits fiscales y van a incrementar sus deudas para enfrentar las crisis. Este incremento en el servicio de la deuda impactará en el crecimiento económico y en el medio ambiente en el mediano plazo. Mientras tanto, la pandemia va a causar impactos negativos en todo lo que son en el cumplimiento de las famosas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estamos esperando para el 2030, en especial asociadas a la educación de calidad, que son las primeras metas, y deja pocos recursos disponibles para cumplir las metas ambientales que se han propuesto. Entonces va a haber un antes y un después de esta pandemia, y una gran mayoría de las voces coincide en la necesidad de marcar este antes y este después, y dar prioridad ahorita para frenar la propagación del virus es lógico. Pero si tenemos tiempo para la reflexión, debemos pensar en nuestro impacto sobre la naturaleza y la forma que nos estamos relacionando con ella. Entonces, ¿cómo evitamos pandemias? Para evitar pandemias en el mundo, entonces, y el mundo para evitar que se siga enfrentando a situaciones, es esencial proteger los ecosistemas naturales. Hay que conservar las áreas que aún no están contaminadas del planeta. Hay que combatir el consumo y tráfico de especies silvestres. Hay que reconstruir el equilibrio de los sistemas dañados. Y además hay que
hay que detener este cambio climático que nos está afectando. Debe haber un cambio de hábitos. El efecto del coronavirus a mediano y largo plazo en el planeta depende de las decisiones que tomemos en este momento para superar esta crisis sanitaria. Cualquier impacto ambiental positivo que surja de esta pandemia debe pasar por el cambio de hábitos, tanto de producción, de consumo que tenemos en el ambiente para lograrlo más limpio y ecológico. Y hay un comunicado del World Wildlife Fund donde dan los datos. Debemos preservar la naturaleza para prevenir pandemias. Esta crisis de salud debe ser un gran llamado de atención de lo que nos está ocurriendo en el planeta. Y nos debería servir para generar una mayor conciencia social frente al cuidado del planeta y el uso racional de los recursos. Entonces, vuelvo a como iniciamos. Las pandemias no ocurren solas, sino que son el resultado de lo que nosotros como seres humanos le hacemos a la naturaleza. Y la salud humana puede protegerse precisamente defendiendo la naturaleza. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la atención. Oye, Mauricio, gracias por excelente conferencia, sobre todo que uno tiende a pensar que esta pandemia ha protegido al país, al mundo, pues, con la disminución de la producción de gases y dióxidos. Y luego terminamos escuchando que también, de alguna otra forma, también la desprotege o la pone en riesgo, ¿no? Gustavo Parté escribe aquí, somos una infección, te coloca Gustavo Parté. Y David García dice, el hipocampus enmascarado, excelente foto reflejando la contaminación con las mascarillas, excelente charla del impacto del hombre y el medio ambiente. Carlos Sánchez te escribe, excelente Mauricio. De verdad que nos diste una visión doble de lo que significa la pandemia en el mundo, ¿no? Actualmente, y lo que ha significado para todos, ¿no? Ahorita no veo más preguntas en el chat. No sé si nos puedes acompañar hasta el final, Mauricio, que vendría un video ahorita que ha preparado la doctora Ira Oskin